Alumnos de Química Orgánica, bienvenidos al espacio de tutoriales. En este video clasificaremos a los hidrocarburos y le daremos una nomenclatura. La clasificación de los hidrocarburos se va a estar dada por acíclicos, que son de cadena abierta, y cíclicos, que son de cadena cerrada. En ambos casos vamos a tener hidrocarburos saturados y no saturados. Los saturados corresponden a ligaduras sencillas y los no saturados a dobles o triples ligaduras. En el caso de los de cadena abierta son los alcanos saturados, no saturados, alquenos y alquinos. En el caso de cadenas cerradas, los saturados se llamarán cicloalcanos y los no saturados van a ser aquellos derivados de benceno, que también se les llaman aromáticos. Para nombrar a los alcanos utilizaremos una nomenclatura que es correspondiente a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los primeros 4 alcanos van a estar dados por su nombre de acuerdo a su origen, del 1 al 4. El metano, etano, propano y butano, correspondiente a un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. Del quinto en adelante van a adquirir prefijos que corresponden al número de carbonos, por ejemplo, pentano de 5, hexano de 6, heptano de 7 y así sucesivamente. Cuando uno de los alcanos pierde un hidrógeno, pues se convierte en un grupo radical alquil, los cuales van a estar unidos a otras cadenas lineales, de tal manera que vamos a tener radicales metilo o metil, etilo o etil, propilo, butilo, pentilo, isopropilo, sec-butil, ter-butil. Para nombrar los alcanos ramificados vamos a utilizar las siguientes reglas. Lo vamos a hacer con un ejemplo. La primera regla nos dice elija la cadena más larga de enlaces de carbonos. Si nosotros nos vamos en forma lineal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos en forma lineal. Sin embargo, si nos vamos en forma curva, tendríamos una cadena más larga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8 carbonos. De tal forma que las cadenas no necesariamente tienen que ser lineales, pueden ser curvas. Como punto número 2, vamos a numerar la cadena principal iniciando por el extremo más próximo a un radical. Aquí tenemos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Iniciamos por este extremo, en el carbono número 2 tendremos un radical. Si hubiésemos iniciado por el extremo contrario, tendríamos el radical en el tercer carbono, de tal forma que esta es la mejor decisión. La regla número 3 nos dice que nombremos los radicales en orden alfabético, indicando el número de carbono en donde se encuentran. En orden alfabético tendríamos primero al butil, etil, isopropil, metil, etc. Vamos a localizarlos. Ahí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces vamos a nombrarlos. Primero, ¿quién va a ir? Pues el etil. Sin embargo, tenemos 2 radicales metiles. La regla número 4 nos dice que si existen 2 o más radicales iguales, utilizamos prefijos que nos indiquen cuántos son. Por ejemplo, di, tri, teta, el cual no va a afectar el orden alfabético. Y finalmente, vamos a nombrar la cadena del alcano principal. El nombre quedaría de la siguiente forma: 4-etil, 2,6-dimetil octano. Vamos a nombrar ahora los compuestos alquenos, los cuales tienen dobles ligaduras. Vamos a utilizar un ejemplo. Primero, vamos a darle prioridad a la doble ligadura. Vamos a elegir la cadena más larga de enlaces de carbono que contenga la doble ligadura. Sería este. Vamos a numerar la cadena principal iniciando por el extremo más próximo a la doble ligadura. Los numeramos.
Y vamos a nombrar los radicales exactamente con las mismas reglas de los alcanos. ¿Cuántos radicales tenemos? Solo uno. Para nombrar la cadena principal, en lugar de darle la terminación del alcano, ahora le voy a dar la terminación del alqueno, anteponiendo el número del carbono donde se encuentre la doble ligadura. Por ejemplo, en este caso, en el carbono 6 está un metil, y en el carbono 3, 1, 2, 3, aquí se encuentra la doble ligadura. Si ustedes observan, se encuentra entre el carbono 3 y 4. Obviamente el que está más cerca del extremo donde iniciamos es el carbono 3, por eso se le pone 3. Sería 3 hepteno. Su terminación sería eno. En el siguiente ejemplo, vamos a elegir la cadena más larga que contenga, en este caso hay dos dobles ligaduras. Numeramos esas dobles ligaduras. Encontramos los radicales que se encuentran fuera de la cadena principal, en este caso solo hay uno. Y me dice la regla número 5, si existen dos o tres dobles ligaduras, se indica agregando la terminación eno, los sufijos dieno o trieno. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener el carbono 4, un etil, y en el carbono 2, es este, y el carbono 6, tenemos una doble ligadura, por lo tanto se va a llamar octadieno. Nomenclatura para los alquinos. Los alquinos, la característica que tienen es una triple ligadura. Mediante un ejemplo vamos a ir checando las reglas. La primera regla me dice que vamos a elegir la cadena más larga que contenga la triple ligadura. La segunda regla, vamos a numerarlos iniciando por el extremo más próximo a la triple ligadura. Posteriormente nombraremos los radicales de la misma forma que los nombramos con los alcanos. Localizamos el radical y en este caso para nombrar la cadena principal se utiliza la terminación ino, indicando en qué carbono se encuentra la triple ligadura. 4-metil, en la carbono número 2 se encuentra la doble ligadura, por lo tanto se llamará 2-hexino, dado que la cadena más larga es de 6. La nomenclatura para halogenuros de alquilo o haluros de alquilo. Con un ejemplo vamos a ir checando las reglas. La regla número 1 para todos es elegir la cadena más larga, pero en este caso que contenga los halógenos. Aquí tengo la cadena más larga. Ahora vamos a enumerar la cadena principal, iniciando por el extremo más próximo a un radical. Aquí no importa si es halógeno o no, simplemente que sea un radical, dado que ellos van a funcionar como radicales. Tenemos la numeración. Ahora sí, nombramos radicales, incluyendo a los halógenos como tal. Y finalmente vamos a nombrar la cadena principal con el nombre del alcano que corresponde. En este caso es de 9 carbonos. Aquí tengo los radicales, que también son los halógenos. Y en el primer radical está en el carbono 7, que es el bromo, por orden alfabético. En el 2 está el cloro y en el 5 está el isopropil. Y finalmente la cadena de 9 carbonos se llamará nonano. La nomenclatura para alcoholes, vamos a tener un ejemplo. Elegimos la cadena más larga de enlaces de carbono que contenga al grupo OH, que corresponde a los alcoholes. Numeramos la cadena por el extremo más próximo al grupo alcohol. Nombramos radicales, en este caso no existen radicales. Si los hubiera, le pondríamos con las mismas reglas de los alcanos. Finalmente nombramos la cadena principal con la terminación ol, anteponiendo el número del carbono donde se encuentra el radical OH. Se encuentra en el 3, por lo tanto se llamará 3. Como la cadena principal es de 6, le vamos a llamar hexanol.
En el ejemplo número 2, elegimos la cadena más larga que contenga al grupo alcohol. En este caso hay 2 grupos OH. Iniciamos de esta forma. Localizamos a los grupos OH y nos dice la regla número 5, si existen 2 o más grupos OH, se indican agregando en la terminación O los sufijos di o tri. Por ejemplo, diol, triol. De tal caso que tendríamos, nuestro compuesto se llamaría 1,4-hexano-diol. Finalmente, la nomenclatura para los éteres es una nomenclatura muy sencilla, la cual podemos utilizar la nomenclatura de acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada o una nomenclatura común, que viene aquí. Y nos dice la nomenclatura que vamos a elegir la cadena más larga de enlaces carbonos que están separados por un oxígeno. Vamos a elegir, esta es la cadena más larga, ya lo separó el oxígeno. Vamos a nombrar un radical alcoxi que estoy encerrando en un círculo, de tal forma que el nombre quedaría así. Nombrar la cadena más larga con el alcano que corresponde, entonces voy a empezar con el metoxi, que es este que acabo de encerrar, y la cadena más larga es el etano. Ese sería con las reglas de la Unión Internacional. Sin embargo, hay un nombre común, que va a ser este. Nombrar el alquil y el nombre del éter. En este caso, en orden alfabético, tengo un etil, tengo un metil y éter. Etil, metil, éter. El ejemplo número 2. Aunque las dos cadenas están del mismo tamaño, los vamos a indicar. Entonces me quedaría su nombre como el radical alcoxi, que es el toxi, y el número del alcano, que se llama etano. En un nombre común serían dietil, éter. Terminamos con las nomenclaturas para este tipo de compuestos. Los espero en el siguiente video. Gracias.